¿Darwin Núñez fue una oportunidad perdida por el Real Madrid? Lo analizamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de uno de los nombres propios dentro de lo que han sido los directos de Madridismo al Día en las últimas semanas. Hemos hablado un montón de Darwin Núñez, que ya sabéis que ha firmado por el Liverpool, por una cuantía cercana a los 100 millones de euros. Y la pregunta abierta que nos vamos a hacer en este vídeo es: ¿Darwin Núñez es una oportunidad perdida por el Real Madrid? Cuando hablamos de oportunidad perdida, sobre todo, nos referimos a el Real Madrid tenía que haber pujado por un delantero como Darwin, teniendo en cuenta lo que tiene actualmente y el nivel del propio Darwin Núñez. ¿Es lo que necesitaba fichar el Real Madrid dentro del eje de ataque de todo lo que se está hablando en redes sociales, etcétera, sobre lo que tiene que fichar arriba el Real Madrid? Pues bueno, mi opinión en particular gira en torno al siguiente eje. El atacante que tenga que venir en el Real Madrid tiene que ser alguien que asuma que Karim Benzema es el 9 titular indiscutible, pero que sea un tío que también tenga nivel Real Madrid, es decir, que pueda aportar cosas diferenciales dentro del terreno de juego, cosas distintas dentro del caudal ofensivo, cosas especiales. Entonces, ¿Darwin cumple en este aspecto? Pues muy probablemente sí, acorde de su última temporada en el Benfica, porque ha sido un delantero que realmente ha estado con grandes cifras, con grandes números, es un delantero joven, es un delantero rápido, fuerte, grandísimo rematador y que es bastante dinámico, siendo un 9 bastante claro, es un tío que se mueve bastante bien y que incluso ha jugado con otros delanteros. La cuestión es, el Real Madrid tenía que haber pagado 100 millones de euros por Darwin tras haber pagado 100 millones por Tchouaméni, y tras lo que tiene con Rodrigo, Benzema y Vinicius, ¿debería ser esta la opción que hubiera buscado? Pues yo pienso que no. ¿Por qué? Porque al final uno tiene la sensación de que lo que está esperando el Real Madrid es que llegue el momento Haaland en 2024. Y así es como yo lo percibo como madridista. Tengo la sensación de que dentro de 2 años el Madrid va a ir a por Erling Haaland mediante esa cláusula liberatoria que firmó con el City Mino Raiola y el propio entorno de Erling Haaland. Y que mientras tanto, pues el Madrid lo que quiere es seguir estirando la cuerda a Karim Benzema. Y me diréis, ¿y si Karim Benzema le pasa algo? Pues obviamente, no estoy diciendo que no haya que fichar un delantero o un tío que pueda jugar falseando el 9, mutando el 9, jugando de extremo y de falso 9, un tío completo en ataque. Sí, pienso que hay que fichar, pero no creo que haya que gastarse 100 millones de euros en un jugador que al final, lo normal, tal y como está estructurado el equipo este año, con todos los mediocampistas y la calidad arriba que tenemos, muy difícilmente va a ser un tío titular indiscutible, porque es muy difícil que haya espacio, aunque las temporadas son largas. Entonces, a mí, por ejemplo, me encaja mucho más un Serge Gnabry, del cual hemos hablado de él, un Amine Gouiri, del cual hemos dado detalle en este canal, del joven futbolista francés, un tío joven que se va proyectando, que ha hecho una buena temporada, pero que a lo mejor no tiene esa vítola de estrella que ahora mismo sí que tiene a nivel europeo Darwin Núñez. Y eso yo creo que está ahí, ¿no? Es un muy buen delantero, pero creo que gastarse 100 millones, yo entiendo que gastar una cuantía entre 30 y 45 millones sería lo adecuado. Es decir, viendo lo que hay en el mercado, buscar oportunidades. Es decir, el Madrid no tiene que vaguear en este sentido, tíos. Está claro que hay que fichar a un jugador al menos en ataque. Y luego, pues bueno, lo puedes parchar un poquito con el típico Borja Mayoral y tal, que creo que es lo que quiere hacer el club, pero al menos fichar a un jugador de calidad que pueda acompañar a Vinicius, que pueda acompañar a Rodrigo y que pueda acompañar a Karim Benzema. Porque Marco Asensio parece claro que va a ser venta. Vamos a ver cómo termina la venta de Marco Asensio, cuando se da, pero todo hace invitar a pensar a que va a ser venta. Por lo tanto, un delantero, sí. Un atacante, sí. Alguien de calidad, sí. Y nombres propios, pues aquí los hemos dado. A lo mejor tíos que valen 40, 50 o 30 millones. No sé si Musa Diaby entraría en esa línea, hemos hablado de él. Pero si piden 100 kilos, pues tampoco. Pero buscar otros jugadores realmente que a lo mejor no pidan el paso directamente de titularísimo, que puedan competir por el puesto, que sean jugadores que te den un nivel, unas prestaciones, pero oye, que ahora mismo es que el 9 titular es claro que es Karim Benzema y nadie va a llegar a quitarle el puesto, ni a competírselo. Pero sí que tiene que haber una amplitud, una profundidad. Entonces, por ahí, entiendo que el Madrid no haya ido a por Darwin Núñez, entiendo que el Real Madrid no se gaste 100 millones en Darwin Núñez, después de haber pagado 100 millones por Tchouaméni, y entendiendo que el objetivo del Real Madrid muy probablemente sea irse a por Haaland en 2024, buscando al que va a ser el sustituto de Karim Benzema de aquí a 2 años. Creo que ese es el plan del club, y me diréis, pero
¿Por qué piensas en lo que va a pasar dentro de 2 años? A mí me da igual, ¿qué me importa? Lo que me importa ahora, pues porque este club va así, funciona de esa manera. Ya está trabajando en 2023 con gente como Jude Bellingham, por ejemplo, que ya se está hablando de él. O sea, que es un club que en ese aspecto se está adelantando. Otro futbolista que podría entrar ahí, que además está jugando ahora con la sub-20 brasileña, pues es Mateus Nascimento, que es verdad que tiene pasaporte extracomunitario, pero tiene un pintón espectacular. Yuri Calafat ya le ha echado el ojo. Podría entrar en ficha del Castilla por edad y no ocuparía plaza extracomunitario. Podría ser una opción. Termina contrato en 2023. Es un tío que se va a ir fogueando. Es ahora mismo el 9 de referencia dentro de lo que es cantera Brasil. Y, y tiene una pinta brutal. Brutal. Entonces, a lo mejor por ahí van los tiros. Pero fichar un Darwin Núñez ahora mismo para jugar ahí con Benzema, teniendo en cuenta que están ahí Vinicius y Rodrigo, pues no es sencillo, ni mucho menos. Pero bueno, como siempre, dejarme vuestra opinión en el cajón de comentarios. Como siempre, chicos, mojaos, darme la opinión de lo que pensáis de esto de Darwin Núñez y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.